En el último vídeo tuvimos la oportunidad de comprobar las afirmaciones que hizo el profesor José Manuel Maillo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, colaborador con la Universidad de Cambridge en proyectos en Kenia, en Tanzania, en Libia, un experto en la materia. Cuando él fue a lo que se considera la cuna de la humanidad, en Olduvai, en la zona también donde apareció Alessi, ese cráneo al que hemos hecho referencia en otras ocasiones, hizo plantear dudas con respecto a de dónde se habían sacado los millones supuestos de años que tienen estos cráneos. Porque, por lo que él había investigado, el cuándo, el cómo y el dónde estaban aquellos datos, pues realmente la cosa no estaba muy clara. De hecho, él iba precisamente a poner en claro alguno de aquellos datos. Analizamos este tema y también la forma en que los titulares de prensa a veces transmiten la noticia. Concretamente, con respecto a Alessi, pudimos ver que el titular afirmaba una cosa, pero que cuando se leía la letra pequeña, la cosa era muy diferente. Pasar de una afirmación a un mar de dudas, pues es precisamente lo que a veces pone de relieve las noticias de prensa, los titulares. Y el efecto que eso causa en la mayoría de la gente, pues hace que lleguen a sacar conclusiones que luego se alejan mucho de la realidad. Bueno, pues si se fijan en esta portada que tenemos al margen, y también en relación a lo que ha ocurrido en el yacimiento de Atapuerca, como mencioné, quizá el más conocido de España, se menciona lo siguiente. Dos investigadores ponen en duda conclusiones científicas de Atapuerca por retrasos de 20 años en entregar los hallazgos. Es decir, han habido hallazgos que se han hecho hace 20 años, que se supone que otros científicos tendrían que tener para poderlos analizar, y se han atrasado, no se les ha entregado. Y hace que ellos afirmen lo siguiente. El exdirector investigador del Centro Nacional sobre la Evolución Humana aseguran que Castilla y León ha permitido retrasos al margen de la ley que no permiten validar las conclusiones del equipo arqueológico. O sea, de los que se quejan estos investigadores es de que esos objetos encontrados hace más de 20 años no han podido ser investigados por personas al margen de quienes los tienen y por lo tanto no pueden validar lo que estos científicos supuestamente han dicho. De por sí, el que exista esta queja, el que se esté retrasando 20 años el compartir conocimientos científicos, pues realmente hace que surjan muchas dudas, muchas sorpresas. Pero ha habido otros científicos que han ido mucho más lejos todavía. Por ejemplo, en el titular que podemos observar ahora, me llamó la atención la contundencia con que se dice Atapuerca, ciencia o corrupción. Evidentemente esto es un titular muy fuerte. Lo hizo David Rábada y Vives, que es paleontólogo y divulgador científico, doctor en Ciencias y Geología por la Universidad de Barcelona y una persona, de alguna forma, que está muy interesada en estos temas. ¿Qué es lo que viene a decir este hombre con respecto a las investigaciones que se están haciendo en el yacimiento de Atapuerca? Entre otras cosas, hace la siguiente afirmación. Algunos científicos españoles creen que los directores de los yacimientos de Atapuerca han impuesto sus interpretaciones sin permitir el debate con otros expertos. Se dice que el Homo antecesor es una especie inventada, que el ritual funerario en la cima de los huesos jamás sucedió y que algunas dataciones han sido amañadas. Evidentemente lo que este hombre dice es muy contundente. Pone en tela de juicio todo lo que se está diciendo sobre el yacimiento de Atapuerca. Pero va más lejos y da argumentos de por qué cree en lo que cree. Y por ejemplo dice, entre otras cosas, lo siguiente. Uno de ellos que falta es el 60% de los cuerpos, algo extraño si allí fueron enterrados
cuerpos enteros. Claro, aquí surge una duda. Él se plantea si realmente allí estuvieron esas personas o las enterraron allí o han sido llevadas de otra manera. Porque a continuación añade, el 40% restante está mordisqueado por depredadores y carroñeros. Como prueba, las innumerables marcas de colmillos halladas sobre los huesos humanos. Algo que significa que nos hallamos ante el cubil de un gran depredador. O sea que más que considerarlo él un lugar donde enterraban a los muertos, lo ven como el lugar donde carroñeros como las hienas o los osos llevaban a sus víctimas para ser devorados. Claro, estas afirmaciones tienen su lógica, y de ahí que este hombre ponga en tela de juicio lo que en este importante yacimiento se está investigando. Y va más lejos cuando hace afirmaciones del siguiente calibre. Ante tantas contradicciones científicas, la pregunta es, ¿deberían dimitir los responsables de tales errores como han hecho sus colegas italianos? En Italia parece ser que ha surgido algo similar y algunos han terminado dimitiendo, cosa que aquí no ha ocurrido. O añade, los latinos nos caracterizamos más por la picaresca que por la ciencia seria. Para obtener subvenciones, para excavaciones, o el mismísimo premio Príncipe de Asturias que el equipo de Atapuerca obtuvo en 1997. Y añade, no basta con trabajar duro en investigación, sino que hay que ser humildes, perseverantes y prudentes con las interpretaciones. Buscar salir en la prensa con noticias sensacionalistas para obtener del gobierno unos fondos es hacer de Quijote entre la comunidad científica internacional, pero mancillando la reputación del resto de los investigadores españoles. Claro, cuando uno escucha afirmaciones como estas, que científicos están reclamando que hallazgos de hace 20 años no se les dan para que ellos también puedan corroborar que lo que se dice sobre ellos es cierto o no, hace que surjan todas estas dudas. Y realmente cuando yo leí todo esto, lo cierto es que me quedé perplejo. Me quedé perplejo porque uno confía en esa ciencia limpia, confiable, honesta, y resulta que aquí nos encontramos a científicos que están, digamos, en una guerra sin cuartel, que lo que pone de manifiesto son las contradicciones lamentables de la condición humana. Y lo que es peor, lo peor no solamente es que pone de manifiesto estas contradicciones de la condición humana, sino que también se pone de manifiesto la falta de solidez de los argumentos que transmiten, con lo cual, pues todo lo que mencionan es puesto en tela de juicio. Que esos millones de años que se dan a veces con respecto a determinados encuentros de cráneos o de otro tipo de hueso se den tan a la ligera, pues realmente hacen que surjan dudas con respecto a si ahí se trata realmente de ciencia o de interpretaciones personales, que a veces obedecen más bien pues a cosas que tienen poco que ver con la ciencia. Tienen más que ver con el buscar el prestigio fácil, el tener, como mencionaba el científico, noticias sensacionalistas para llamar la atención, incluso para recibir premios importantes, pero que científicamente la solidez que tienen es muy limitada. Cuando inicié este canal, recordarán que el título que le puse es Jaque a la ciencia a modo de pregunta, a modo de interrogante. Ya mencionamos que, puesto que la ciencia no es una persona a la que pedir responsabilidades, sino más bien un concepto, simplemente se trataba de plantear preguntas. Pero cuando uno escucha noticias como estas, cuando uno ve que muchas de las afirmaciones, las razones, los argumentos científicos brillan por su ausencia, uno realmente llega a cuestionarse en este tipo de ciencia, no en todas, por supuesto. Hay ciencias que no se pueden discutir porque la evidencia está ahí para poderlo comprobar, pero en lo que tiene que ver con este tipo de ciencias,
vemos que hay mucho de especulación, mucho de sensacionalismo, pero poco de ciencia. Por eso me estoy planteando si este canal se va a seguir llamando Jaque a la Ciencia a modo de pregunta, o más bien Jaque a la Ciencia como afirmación. Porque la triste realidad es que en este tipo de ciencia parece que es la misma ciencia, este tipo de ciencia, la que se da el jaque mate. Y lo que es más triste todavía es que no solamente estos datos que estoy mencionando dan que pensar, sino que hay otros, incluso todavía más sorprendentes, que ponen en tela de juicio mucho de lo que tiene que ver con la ciencia que trata la datación humana. Tendremos la oportunidad de comprobarlo en el próximo vídeo.